En el supuesto velorio de mi esposa, mi nuera le susurró a mi hijo: «Aprovecha que todos están aquí y ve a cambiar las cerraduras de su casa». Mi hijo asintió y salió por 1 hora. Cuando volvió, estaba más pálido que las velas de la sala velatoria y susurró: «Hay algo raro». Pero déjenme contarles desde el principio cómo un hombre que construyó un imperio con décadas de trabajo descubrió que su propia familia planeaba robarlo mientras fingía llorar su pérdida, y cómo un velorio falso se convirtió en la trampa perfecta para exponer la verdad más horrible. Me llamo Arturo Campos, tengo 62 años. Soy el fundador de Campos Construcciones, una empresa que empecé hace 35 años con una camioneta vieja y 2 empleados. Hoy tenemos contratos con el gobierno, proyectos en 6 estados y generamos ingresos anuales de 200 millones de pesos. Construí edificios, puentes, escuelas, construí un legado. Y mi esposa Clara, mi compañera durante 40 años, estuvo a mi lado en cada paso. Cuando dormíamos en la oficina porque no podíamos pagar renta, cuando perdimos contratos importantes y pensamos que todo se acabaría, cuando finalmente despegamos y el dinero empezó a llegar, Clara nunca cambió. Siguió siendo la misma mujer humilde, inteligente, leal que conocí cuando ambos teníamos 22 años. Tenemos un hijo, Rodrigo, 38 años. Le dimos todo: las mejores escuelas, universidad en el extranjero, un puesto de vicepresidente en la empresa cuando regresó. Clara y yo soñábamos con que Rodrigo eventualmente tomaría las riendas del negocio familiar, que continuaría lo que habíamos construido con tanto sacrificio. Pero algo empezó a cambiar hace 3 años, cuando Rodrigo se casó con Isabela. Isabela venía de una familia de abogados en Monterrey. Era inteligente, hermosa, articulada. En papel era perfecta. Pero desde el primer momento en que la conocí, algo en sus ojos me inquietó. Había una frialdad ahí, un cálculo, como si estuviera evaluando el valor de todo y de todos. Durante el noviazgo, Isabela hacía preguntas constantes sobre el negocio. No preguntas normales de interés general, sino preguntas específicas sobre finanzas, sobre propiedades, sobre la estructura legal de la empresa. En Don Arturo, ¿la empresa está a nombre suyo o es sociedad con Doña Clara? ¿Cuántas propiedades tienen registradas? ¿El testamento ya está actualizado con Rodrigo como heredero principal? Clara también notó estas preguntas. Arturo, esa muchacha está muy interesada en nuestro dinero. Tal vez solo quiere entender el negocio familiar. Después de todo, se va a casar con Rodrigo. O tal vez está calculando exactamente cuánto vale casarse con él. Debí haberle hecho caso, porque Clara siempre tuvo un instinto infalible para la gente. Después de la boda, Isabela convenció a Rodrigo de pedir un puesto más alto en la empresa. Amor, eres vicepresidente, pero no tienes autoridad real. Tu papá toma todas las decisiones. Necesitas más poder, más autonomía. Rodrigo vino a hablar conmigo. Papá, he estado trabajando aquí durante 8 años. Creo que es momento de que me des más responsabilidades. Control sobre las finanzas, autoridad para firmar contratos, acceso completo a todas las cuentas. Rodrigo, tienes 35 años y acabas de casarte. ¿Por qué esta urgencia repentina? No es urgencia. Es que Isabela me hizo ver que llevo años aquí, pero sigo siendo tratado como empleado en lugar de como socio. Eres mi hijo, no mi empleado. Pero la empresa es compleja. Dar acceso total a alguien sin la experiencia necesaria sería irresponsable. ¿Sin experiencia? Papá, tengo un MBA. He trabajado aquí casi 1 década. Y aún así no estás listo. Dame otros 3 años. Demuestra que puedes manejar proyectos complejos de principio a fin, y entonces hablaremos de expandir tu autoridad. Rodrigo salió de mi oficina furioso. Y esa noche Clara escuchó una conversación telefónica entre Rodrigo e Isabela que cambió todo. No quiso ceder nada, decía Rodrigo. Dice que necesito 3 años más. 3 años es demasiado tiempo. Arturo, tu papá ya tiene 62. No va a durar para siempre. Necesitamos posicionarnos ahora. ¿Qué sugieres? Necesitamos acceso a la información financiera, a las cuentas, a los documentos del testamento.
Y si no nos lo va a dar voluntariamente, tendremos que conseguirlo de otra manera. Clara me contó esa conversación con las manos temblando. Arturo, están planeando algo malo. Tal vez estás malinterpretando. No estoy malinterpretando nada. Escuché claramente. Isabela dijo, conseguirlo de otra manera. ¿Qué crees que significa eso? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Durante las siguientes semanas puse atención extra a todo en la empresa. Revisé cada documento que Rodrigo firmaba, cada transacción que autorizaba, cada movimiento financiero, y no encontré nada. Todo parecía normal, pero después empezaron a pasar cosas extrañas. Pequeñas cosas que individualmente no significaban mucho, pero juntas formaban un patrón preocupante. Mi asistente personal, Lupita, quien había trabajado conmigo durante 20 años, vino con una preocupación. Don Arturo, alguien intentó acceder a su computadora el fin de semana pasado. El sistema de seguridad registró 3 intentos fallidos de contraseña. ¿Desde qué computadora? Desde la oficina del licenciado Rodrigo. ¿Estás segura? Completamente. El sistema registra la ubicación de cada intento de acceso. Confronté a Rodrigo. ¿Por qué intentaste acceder a mi computadora? ¿Qué? Papá, yo no hice eso. El sistema dice que hubo 3 intentos desde tu oficina el sábado pasado. Yo no estuve aquí el sábado. Isabela y yo fuimos a Cuernavaca. Entonces, ¿quién estuvo en tu oficina? No lo sé. Tal vez un error del sistema. Pero no era un error. Porque 2 semanas después el contador de la empresa, don Mauricio, vino con noticias más preocupantes. Don Arturo, necesito reportar algo. Hay transferencias que no reconozco. Pequeñas cantidades. 50,000 aquí, 70,000 allá, a cuentas que no están en nuestros registros usuales. ¿Quién autorizó esas transferencias? Tienen la firma digital del licenciado Rodrigo. Pero cuando le pregunté sobre ellas, dijo que no sabía nada. ¿Cuánto en total? En los últimos 6 meses, aproximadamente 2 millones de pesos. 2 millones, desviados a cuentas desconocidas con la firma digital de mi hijo. Esto ya no eran sospechas vagas, era evidencia concreta de algo muy malo. Esa noche Clara y yo tuvimos una conversación que ningún padre quiere tener. Nuestro hijo nos está robando, dijo Clara con lágrimas en los ojos, o alguien está usando su acceso para hacerlo. No sabemos si es él o si alguien robó sus credenciales. Arturo, deja de buscar excusas. Sumando todo, las preguntas de Isabela, la conversación que escuché, los intentos de acceder a tu computadora, las transferencias misteriosas. Todo apunta a lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Confrontamos a Rodrigo? ¿Llamamos a la policía? Si lo confrontamos, negará todo. Si llamamos a la policía, destruimos a nuestro propio hijo públicamente. Necesitamos otra manera. Una manera de descubrir la verdad sin destruir a la familia si estamos equivocados, pero con consecuencias reales si tenemos razón. ¿Qué tienes en mente? Clara pensó durante un largo momento y después dijo algo que nunca imaginé escuchar. Voy a fingir mi propia muerte temporal, un velorio falso, para ver qué hacen cuando crean que ya no estoy. Clara, eso es extremo. ¿Y robar 2 millones de la empresa familiar no lo es? Arturo, si Rodrigo e Isabela están planeando algo contra nosotros, lo harán cuando crean que somos vulnerables. Y el momento más vulnerable es cuando uno de nosotros fallece. ¿Cómo funcionaría esto? Tú y yo sabemos que tengo ese problema cardíaco que los doctores han estado monitoreando. Podemos usar eso. Fingiré un episodio, iremos al hospital y los doctores que son nuestros amigos pueden ayudarnos a montar la situación. Un fallecimiento oficial, pero temporal. Un velorio de verdad con familia y amigos, pero yo estaré escondida, observando todo. Es una locura. Es necesario, porque Arturo, tengo un presentimiento horrible. Creo que están esperando que uno de nosotros fallezca para hacer su movimiento real. Y prefiero descubrirlo ahora cuando puedo hacer algo, que esperar hasta que realmente esté muerta y tú estés solo enfrentándolos. Pasamos las siguientes 2 semanas planeando todo meticulosamente. Hablamos con el doctor Hernández, nuestro médico de confianza por 30 años, quien aceptó ayudarnos aunque pensaba que era una idea terrible. Don Arturo,
Doña Clara, entiendo por qué quieren hacer esto, pero si se descubre, las consecuencias legales podrían ser severas. Estamos hablando de firmar un certificado de defunción falso. Lo entendemos, pero doctor, alguien está robando de nuestra empresa y sospechamos que es nuestro propio hijo bajo la influencia de su esposa. Necesitamos la verdad. Está bien, pero solo por 72 horas máximo. Después de eso, Clara resucita oficialmente con una explicación médica de error en el diagnóstico inicial. ¿Entendido? Entendido. También instalamos cámaras de seguridad ocultas adicionales en nuestra casa, en la sala, en mi estudio donde tenía el cofre con documentos importantes, en el garaje, en todas partes. Porque si Rodrigo e Isabela iban a hacer un movimiento, sería en la casa, tratando de acceder a documentos, a la caja fuerte, a las escrituras de propiedades. La caja fuerte en mi estudio contenía todo: los documentos originales de la empresa, las escrituras de las propiedades, copias del testamento, contraseñas de cuentas bancarias importantes. Y solo Clara y yo conocíamos la combinación. El plan era simple pero brutal. Clara fingiría un episodio cardíaco severo en casa. Yo llamaría a la ambulancia. La llevarían al hospital donde el doctor Hernández la declararía fallecida. Habría un velorio de 2 días y durante ese tiempo observaríamos qué hacían Rodrigo e Isabela. Si no hacen nada sospechoso, dijo Clara, entonces admitiremos que estábamos equivocados, te perdonaremos por esta locura y seguiremos adelante. Pero si hacen lo que creo que van a hacer, entonces sabremos la verdad y actuaremos en consecuencia. El día elegido fue un martes por la tarde. Clara y yo estábamos solos en casa. Ella tomó la pastilla que el doctor Hernández le había dado, algo que la haría parecer inconsciente, pero sin peligro real. Y después de 20 minutos, empezó a actuar. Arturo, no me siento bien. El pecho. Se desplomó en el sofá. Yo llamé al 911 con genuino pánico en la voz, porque aunque sabía que era actuación, verla así me aterrorizaba. Mi esposa tiene un problema cardíaco. No responde. La ambulancia llegó en minutos. Los paramédicos, que también estaban en el plan gracias al doctor Hernández, hicieron su trabajo de manera convincente. La pusieron en la camilla, la conectaron a monitores, mantuvieron expresiones serias. En el hospital, el doctor Hernández hizo su parte. Después de trabajar en ella durante 1 hora, salió a la sala de espera donde yo estaba con Rodrigo e Isabela, que habían llegado corriendo cuando les avisé. Don Arturo, Rodrigo, lo siento muchísimo. Hicimos todo lo que pudimos, pero el daño al corazón era demasiado extenso. Clara falleció hace 10 minutos. La actuación de dolor fue convincente de mi parte, porque aunque sabía la verdad, decir esas palabras, ver a mi hijo llorar, era genuinamente devastador. Rodrigo se derrumbó en una silla, llorando, e Isabela lo abrazó con una expresión que no era tanto de tristeza, sino de algo más. Algo que no podía identificar, pero que me puso los pelos de punta. Los siguientes 2 días fueron una pesadilla de actuación. El funeral estaba programado para el jueves, y el velorio se llevó a cabo en una funeraria elegante, donde Clara, por supuesto, no estaba en el ataúd. En su lugar había almohadones cuidadosamente arreglados bajo una sábana, con el ataúd sellado, por respeto a la familia. La gente venía, lloraba, me daba el pésame, familiares, amigos, empleados de la empresa, todos genuinamente tristes por la pérdida de Clara. Y yo actuaba mi papel, el viudo devastado, mientras Clara estaba escondida en un cuarto del hospital con monitores en vivo de todas las cámaras de nuestra casa. Durante el velorio, observé a Rodrigo e Isabela cuidadosamente. Rodrigo parecía genuinamente triste, pero Isabela estaba nerviosa. Miraba su teléfono constantemente, le susurraba cosas a Rodrigo, miraba hacia la puerta como si estuviera esperando algo. Y después, durante la segunda noche del velorio, cuando la sala estaba llena de familia y amigos presentando sus respetos, escuché algo que confirmó todos nuestros peores miedos. Estaba en el baño cuando Isabela y Rodrigo pasaron por el pasillo afuera, hablando en voz baja. No sabían que estaba ahí, que podía escucharlos perfectamente,
a través de la puerta entreabierta. «Aprovecha que todos están aquí», susurró Isabela con urgencia. «Ve a cambiar las cerraduras de su casa. Ahora, mientras tu papá está aquí ocupado con el velorio». Mi sangre se congeló. ¿Ahora? Isabela, es el velorio de mi mamá. Exactamente. Es el momento perfecto. Tu papá está aquí, toda la familia está aquí. Nadie va a ir a la casa durante horas. Puedes ir, cambiar las cerraduras, acceder al estudio, al cofre y regresar antes de que alguien note tu ausencia. Y si papá pregunta dónde estuve, dile que necesitabas aire, que saliste a caminar. Rodrigo, esto es lo que hemos planeado durante meses. Tu mamá ya no está, tu papá está vulnerable. ¿Es ahora o nunca? No sé. Se siente mal hacerlo en su velorio. Rodrigo, ¿quieres el control de la empresa o no? ¿Quieres que todo lo que tus padres construyeron sea tuyo? ¿O quieres esperar otros 20 años hasta que tu papá decida darte migajas? Los documentos que necesitamos están en ese cofre. Las contraseñas de las cuentas, todo. Consíguelos hoy y podemos empezar a transferir activos mañana mismo. Silencio. Un largo silencio donde imaginé a mi hijo luchando con su conciencia. Y después escuché lo que me rompió el corazón completamente. Está bien, voy ahora, pero necesito que me consigas las herramientas del carro. Y ten lista una excusa por si alguien pregunta. Ya está todo en el carro. Las herramientas para cambiar cerraduras, una linterna, todo. Ve por la puerta trasera para que nadie te vea salir. Esperé hasta que escuché sus pasos alejarse. Después salí del baño con las manos temblando de furia. No de sorpresa, porque Clara y yo habíamos sospechado exactamente esto. Pero escuchar a mi propio hijo conspirar para robarme mientras fingía llorar a su madre era algo que ningún padre debería experimentar. Inmediatamente envié un mensaje de texto a Clara al número desechable que habíamos acordado usar. Se fue. Está yendo a la casa ahora. Activa el plan. Su respuesta llegó en segundos. Estoy lista. Las cámaras están grabando todo. Esto termina hoy. Regresé a la sala del velorio actuando como si nada hubiera pasado. Isabela estaba hablando con unos tíos, con una expresión de dolor perfectamente ensayada. Me acerqué a ella. Isabela, ¿has visto a Rodrigo? Creo que salió a tomar aire, don Arturo. Esto ha sido muy difícil para él. Después de todo, era su madre. La frialdad con la que dijo esas palabras, como si Clara fuera solo un obstáculo que finalmente había sido removido, me hizo querer confrontarla ahí mismo. Pero me contuve, porque el plan requería paciencia. Requería dejar que se colgaran con su propia soga. Entiendo. Yo también necesito un momento. Salí de la sala y llamé a nuestro jefe de seguridad, un ex policía llamado Tomás, que manejaba la seguridad tanto de la empresa como de nuestra casa. Tomás, Rodrigo está en camino a la casa. Va a intentar cambiar las cerraduras y acceder al estudio. Necesito que todo esté grabado con calidad perfecta, video y audio. ¿Entendido, don Arturo? El sistema está activo. Cada cámara está funcionando. Y tengo el stream en vivo en mi tablet aquí. Bien. Y Tomás, cuando Rodrigo entre al estudio, quiero que actives la grabación especial, la que muestra el ángulo directo del cofre. Ya está configurada. En el momento que entre, se activa automáticamente. Lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie sabía excepto Clara, Tomás y yo, era que el cofre en mi estudio tenía una cámara oculta integrada. Era una medida de seguridad que había instalado años atrás, después de que hubo intentos de robo en casas de otros empresarios en la zona. La cámara se activaba con movimiento y grababa en alta definición cualquier cosa que pasara frente al cofre. Y Clara, mi brillante esposa, estaba en ese momento en el estudio, esperando. Rodrigo tardó 40 minutos en llegar a la casa. Las cámaras exteriores lo capturaron estacionándose en la entrada, sacando una caja de herramientas del maletero, mirando nerviosamente alrededor antes de entrar con su llave. Una vez dentro, fue directo a la puerta principal. Las cámaras internas mostraron cómo sacaba las herramientas y comenzaba a desmontar la cerradura. Le tomó 15 minutos instalar una nueva cerradura y probar que funcionaba. Guardó las llaves viejas en su bolsillo y puso las nuevas en su llavero.
Después se movió hacia la puerta trasera y repitió el proceso, y después hacia la puerta del garaje. Estaba siendo meticuloso, asegurándose de que yo no podría entrar a mi propia casa sin pasar por él. Pero la verdadera prueba venía ahora, porque cambiar las cerraduras podría tener una explicación inocente, aunque débil, pero lo que haría después revelaría sus verdaderas intenciones. Rodrigo caminó hacia mi estudio. La puerta estaba cerrada pero no con llave, como siempre. Entró y encendió la luz. Las cámaras capturaron perfectamente su expresión. Determinación mezclada con culpa. Fue directo al cofre. Era un cofre grande, profesional, empotrado en la pared detrás de mi escritorio. Rodrigo lo miró durante un largo momento. Después sacó su teléfono y marcó. Isabela, estoy frente al cofre. ¿Cuál era el plan? No podía escuchar la respuesta de ella, pero vi a Rodrigo asentir. Entiendo. Voy a intentar abrirlo. Si no puedo, tendré que forzarlo. Colgó y comenzó a intentar combinaciones en el cofre. Números que obviamente Isabela le había dado, probablemente basados en fechas importantes, cumpleaños, aniversarios, cualquier cosa que pensaran que podríamos usar como combinación, pero ninguna funcionó. Porque la combinación real era algo que solo Clara y yo sabíamos, algo sin significado para nadie más. Después de 20 intentos fallidos, Rodrigo se frustró. Sacó de la caja de herramientas algo que me hizo contener el aliento incluso a través de la pantalla. Una palanca grande diseñada para forzar cerraduras. Iba a romper el cofre. Mi hijo estaba literalmente a punto de forzar el cofre de su padre en el día del velorio de su madre. Levantó la palanca, posicionándola en el borde del cofre, y justo cuando estaba a punto de aplicar presión, una voz lo detuvo en seco. «¿Qué estás haciendo, Rodrigo?» Era Clara, mi supuesta esposa difunta, parada en la entrada del estudio, con los brazos cruzados y una expresión de decepción absoluta. A través de las cámaras, vi a Rodrigo quedarse completamente congelado. La palanca cayó de sus manos y golpeó el piso con un ruido metálico. Su rostro pasó de la concentración a la confusión, después al shock absoluto y finalmente a un terror puro. ¿Mamá? Sí, Rodrigo, tu mamá, la que supuestamente está muerta, la que supuestamente estás llorando en su velorio mientras vienes aquí a robar a tu padre. No, esto no. ¿Cómo? ¿Cómo estoy viva? Esa es tu pregunta. No. ¿Por qué estoy aquí robando? No. ¿Qué he hecho? Solo sorpresa de que tu plan no funcionó. Rodrigo retrocedió tropezando con su propia caja de herramientas. Mamá, ¿puedo explicar? Explícame entonces. Explícame por qué cambiaste las cerraduras de la casa de tus padres. Explícame por qué estás tratando de forzar el cofre. Explícame por qué te escuché conspirar con tu esposa para robar documentos y transferir activos de la empresa. ¿Me escuchaste? Tu padre te escuchó. En el velorio, cuando Isabela te dijo que aprovecharas que todos estaban ahí para hacer esto. Rodrigo se desplomó en la silla del escritorio con la cabeza entre las manos. Dios mío. Dios mío. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Cuánto tiempo has estado viva? Nunca estuve muerta, Rodrigo. Fingí todo. El episodio cardíaco, el hospital, el certificado de defunción, el velorio. Todo fue una trampa para ver qué harías cuando creyeras que ya no estaba. ¿Una trampa? Sí, porque tu padre y yo empezamos a notar cosas. Dinero desapareciendo de las cuentas de la empresa. Intentos de acceder a su computadora. Y escuché a Isabela diciéndote que necesitaban conseguir acceso de otra manera. Así que decidimos darte la oportunidad perfecta. Ver si realmente eras capaz de robarnos. Mamá, no es robo. Soy tu hijo. Eventualmente todo será mío de todas formas. Entonces, ¿por qué no esperar? ¿Por qué cambiar las cerraduras? ¿Por qué intentar forzar el cofre? ¿Por qué los 2 millones que han desaparecido de las cuentas de la empresa en los últimos 6 meses? Rodrigo levantó la cabeza bruscamente. No sé de qué estás hablando. No mientas. Tenemos los registros, transferencias con tu firma digital a cuentas que no reconocemos. 2 millones de pesos, Rodrigo. ¿A dónde fue ese dinero? Esas no eran... Mamá,
Isabela dijo que eran inversiones estratégicas. Isabela autorizó transferencias desde tu acceso. ¿Le diste tus credenciales? El silencio de Rodrigo fue respuesta suficiente. Dios mío, dijo Clara, no solo nos están robando, te está usando a ti para hacerlo. Y eres tan tonto que ni siquiera te diste cuenta. Isabela no me está usando. Ella solo quiere lo mejor para nosotros, para nuestro futuro. Y nuestro futuro incluye robar a tus padres, incluye cambiar las cerraduras de esta casa, incluye forzar el cofre donde guardamos documentos que tú no tienes derecho de ver. Sí tengo derecho, soy tu hijo. Soy vicepresidente de la empresa, merezco saber qué hay en ese cofre. No mereces nada, Rodrigo. El derecho se gana con confianza, con lealtad, con integridad, y acabas de demostrar que no tienes ninguna de esas cosas. Rodrigo se levantó bruscamente. Necesito irme. Necesito pensar. ¿Vas a regresar al velorio? A tu velorio falso donde tu padre está actuando como viudo devastado. Vas a mirar a tu padre a los ojos, sabiendo lo que acabas de intentar hacer. No lo sé. Entonces déjame ayudarte a decidir. Quédate aquí. Tu padre viene en camino. Y vamos a tener una conversación familiar. Los tres. Sin Isabela, sin excusas, sin mentiras. Vamos a resolver esto ahora. No puedo. Isabela va a preguntarse dónde estoy. Isabela ya sabe dónde estás. Y probablemente ya está nerviosa porque has tardado más de lo planeado. Entonces, siéntate, Rodrigo, porque esta conversación va a pasar ahora, te guste o no. Yo había estado viendo todo esto en el tablet de Tomás, parado en un rincón tranquilo de la funeraria, y cuando vi que Clara había confrontado a Rodrigo, supe que era momento de terminar con la farsa. Tomás, necesito que hagas algo por mí. Quiero que vayas al velorio y me reemplaces por 20 minutos. Di a cualquiera que pregunte que estoy en el baño, que necesitaba un momento. Lo que sea, solo necesito tiempo para llegar a la casa. ¿Entendido, don Arturo? ¿Quiere que detenga a alguien si intenta irse? Sí, especialmente a Isabela. Si intenta salir, deténla. Con cortesía, pero firmeza. Salí de la funeraria por la puerta trasera y conduje a casa más rápido de lo que probablemente debía. Mi mente era un torbellino, furia por la traición, dolor por descubrir que mi hijo realmente era capaz de esto, y una extraña satisfacción de saber que Clara y yo habíamos tenido razón, que nuestro plan había funcionado, que finalmente teníamos la verdad. Llegué a casa en 15 minutos, entré con mi llave, pero por supuesto ya no funcionaba. Rodrigo había cambiado las cerraduras. Entonces toqué el timbre de mi propia casa. Clara abrió. «Arturo, pasa». Entré y ahí estaba Rodrigo, sentado en el sofá de la sala con la cabeza entre las manos. Cuando me vio entrar se puso de pie bruscamente. «Papá, yo...» «Siéntate». El tono de mi voz no dejaba espacio para argumento. Rodrigo se sentó y yo me paré frente a él con Clara a mi lado. «Tu madre y yo planeamos esto hace 2 semanas. El velorio falso, la muerte fingida, todo. Porque sospechábamos que tú e Isabela estaban planeando algo contra nosotros. Papá, puedo explicar, no quiero explicaciones, quiero respuestas. Primero, ¿dónde están los 2 millones que desaparecieron de las cuentas de la empresa? Yo no lo sé exactamente. Isabela dijo que eran inversiones, que iba a duplicar el dinero y después regresarlo. ¿Inversiones en qué? No lo sé. Ella manejaba esa parte. Clara intervino con incredulidad. ¿Le diste acceso a 2 millones de pesos sin saber en qué los iba a invertir? Confío en ella. Es mi esposa. Y yo soy tu madre. Y tu padre es tu padre. Pero eso no te detuvo de venir aquí a robarnos. No estaba robando. Solo iba a revisar los documentos. ¿Forzando el cofre? Pregunté señalando la palanca que todavía estaba en el piso del estudio. Cambiando las cerraduras para que yo no pudiera entrar a mi propia casa. ¿Eso no es robo? Es que Isabela dijo que necesitábamos proteger nuestros intereses, que ustedes podrían cambiar el testamento, que podrían desheredarnos. ¿Y por qué haríamos eso? ¿Te dimos alguna razón para pensar que planeábamos desheredarte? No, pero Isabela decía que los padres ricos frecuentemente hacen eso en sus últimos años, que donan todo a la caridad y dejan a sus hijos sin nada.
Entonces, en lugar de hablar con nosotros, en lugar de preguntarnos directamente sobre nuestros planes, decidiste conspirar para robarnos. Rodrigo no tenía respuesta, y en ese silencio vi algo que me partió el corazón. Vi que mi hijo realmente no entendía lo que había hecho mal. Ya estaba justificándolo todo en su cabeza, convenciéndose de que tenía derecho, de que era víctima en lugar de agresor. «Rodrigo», dijo Clara con la voz quebrada, «¿alguna vez te tratamos mal? ¿Te negamos algo? ¿Hicimos algo que te hiciera sentir que necesitabas robarnos? No, mamá, pero entonces, ¿por qué? Ayúdame a entender por qué mi hijo, el niño que crié, que amé, que le di todo, está aquí en mi velorio falso intentando robar de mi esposo, porque tengo 38 años y sigo siendo tratado como un niño en la empresa, porque no tengo control real, no tengo poder de decisión, no tengo acceso a nada importante. Tienes 38 años y acabas de demostrar exactamente por qué no deberías tener acceso a nada importante. Respondí, Rodrigo, la razón por la que no te he dado más poder no es porque no confíe en tu capacidad, es porque no confío en tu juicio. Y esto que acabas de hacer confirma todos mis temores. Entonces, ¿qué? ¿Nunca voy a ser lo suficientemente bueno para ti? No se trata de ser suficientemente bueno, se trata de ser confiable. Y Rodrigo, acabas de destruir cualquier confianza que quedaba. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a despedir? ¿A desheredar? No lo sé todavía. Primero necesitamos resolver varios problemas, empezando con Isabela. En ese momento mi teléfono sonó. Era Tomás. Don Arturo, tenemos una situación aquí. Isabela está muy nerviosa. Ha intentado salir 3 veces y cada vez le he dicho cortésmente que usted pidió que todos esperaran porque tiene un anuncio importante que hacer. Pero está insistiendo. Dice que necesita ir a buscar a Rodrigo. Manténla ahí. Dile que Rodrigo está conmigo, que estamos manejando un asunto familiar urgente. Y Tomás, prepara la sala de conferencias de la funeraria. Vamos a tener una reunión familiar muy especial dentro de media hora. ¿Entendido? Me volteé hacia Rodrigo. Tu esposa está nerviosa, probablemente porque llevas más de 1 hora fuera y no ha sabido de ti. Necesito llamarla, explicarle. No vas a llamarla, vas a regresar al velorio conmigo y vas a actuar completamente normal hasta que yo diga lo contrario. ¿Entendido? Papá, no puedo simplemente... ¿No puedes qué? ¿Actuar? Rodrigo, has estado actuando durante meses, fingiendo ser el hijo leal mientras conspiras para robarnos. Finge un poco más. Clara puso una mano en mi hombro. Arturo, tal vez deberíamos dejarlo procesar todo esto. No hay tiempo para procesar. Isabela está esperando, y es momento de que ella también enfrente las consecuencias. Miré a Rodrigo directamente a los ojos. Cuando regresemos al velorio, vas a decirle a Isabela que todo salió bien, que cambiaste las cerraduras, que intentaste abrir el cofre pero no pudiste, que necesitas más tiempo. Y después, cuando yo dé la señal, vamos a revelar que tu madre está viva, frente a toda la familia, frente a todos los amigos, y vamos a explicar exactamente por qué fingimos esto. Papá, no, por favor, eso nos va a humillar públicamente. Rodrigo, esa es exactamente la idea, porque lo que intentaron hacer merece humillación pública, merecen que todos sepan qué tipo de personas son. Esto va a arruinar mi reputación, mi carrera. Debiste pensar en eso antes de conspirar para robar de la empresa familiar. Clara intervino con un tono más suave, pero igualmente firme. Rodrigo, esto no es solo sobre castigo, es sobre verdad. Tu padre y yo no podemos seguir viviendo en esta mentira donde fingimos que todo está bien mientras ustedes nos roban. Necesitamos exponer esto, no por venganza, sino por sanidad, por justicia. ¿Y qué pasa con Isabela? Ella va a estar devastada. Isabela va a estar expuesta. Corregí. Hay una diferencia. Y Rodrigo, necesitas decidir ahora mismo de qué lado estás. ¿Del lado de la esposa que te convenció de robar a tus padres? ¿O del lado de la familia que te dio todo y que estás traicionando? Rodrigo se quedó en silencio durante un largo momento. Finalmente habló con voz pequeña. ¿Qué quieres que haga? Quiero que regreses conmigo al velorio, que actúes normal. Y cuando llegue el momento,
quiero que apoyes la verdad, que admitas lo que hiciste, que te disculpes, que muestres aunque sea un atisbo de remordimiento genuino. ¿Y si hago eso? ¿Qué pasa después? Eso depende de ti. Si realmente estás arrepentido, si realmente entiendes la magnitud de lo que hiciste, entonces tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una manera de reconstruir. Pero si continúas defendiendo a Isabela, si continúas justificando el robo, entonces las consecuencias serán permanentes. Clara añadió: Rodrigo, tu padre y yo te amamos, pero no vamos a permitir que nos robes. No vamos a permitir que Isabela destruya lo que construimos durante 40 años. Entonces la elección es tuya, tu familia o tu cómplice. Vi el conflicto en los ojos de mi hijo, y por un momento tuve esperanza de que elegiría correctamente. Pero después dijo algo que destruyó esa esperanza. Isabela es mi esposa. La amo. Y aunque tal vez cometimos errores, lo hicimos porque nos sentimos excluidos, porque sentimos que nunca íbamos a recibir lo que merecemos. «Merecen», repetí con incredulidad. «Rodrigo, nadie merece nada. El mérito se gana, y ustedes no han ganado nada excepto nuestra desconfianza. Entonces, ¿qué? ¿Nos vas a cortar completamente? Ya veremos. Pero primero, vamos a terminar este teatro. Clara, ¿estás lista?» Mi esposa asintió. «Lista. Pero Arturo, ¿estás seguro de hacer esto públicamente? Una vez que se revele, no hay vuelta atrás». «Lo sé, y estoy seguro, porque Rodrigo tiene razón en una cosa. Esto va a ser humillante, va a ser público, y va a dejar absolutamente claro que las acciones tienen consecuencias». Salimos de la casa juntos. Clara se quedó en el carro, escondida, mientras Rodrigo y yo regresamos al velorio. Durante el viaje, Rodrigo intentó hablar varias veces, pero lo interrumpí. «No hables, solo piensa en lo que vas a decir cuando llegue el momento, porque Rodrigo, toda la familia va a estar ahí. Tus tíos, tus primos, los empleados de la empresa, todos van a escuchar. Entonces decide ahora, ¿vas a decir la verdad o vas a intentar salvar tu imagen?» «No lo sé, papá, todavía no lo sé». Cuando llegamos al velorio, Isabela corrió hacia Rodrigo inmediatamente. «¿Dónde estabas? Me tenías preocupadísima. ¿Lo hiciste?» Rodrigo miró a su esposa, después me miró a mí, y vi la decisión formarse en sus ojos. «Sí, cambié las cerraduras, pero no pude abrir el cofre». «¿Por qué tardaste tanto?» «Porque había algo raro en la casa, como si alguien hubiera estado ahí». Isabela palideció. «¿Qué quieres decir?» «La alarma estaba desactivada cuando llegué, y algunas luces estaban encendidas, como si alguien hubiera estado ahí recientemente. Tal vez tu papá pasó antes del velorio, tal vez, pero se sentía extraño». Vi a Isabela procesar esto con creciente paranoia, y después me acerqué a ambos. «Isabela, Rodrigo, necesito que vengan conmigo a la sala de conferencias. Hay algo importante que necesito discutir con ustedes. En privado, don Arturo. ¿Ahora? Hay mucha gente. Ahora, es urgente. Y también voy a llamar a algunos miembros clave de la familia. Esto no puede esperar». Pedí a Tomás que reuniera a mis hermanos, al contador don Mauricio y al licenciado Torres, mi abogado. Todos entraron a la sala de conferencias confundidos, preguntándose qué podría ser tan urgente en medio del velorio. Rodrigo e Isabela estaban sentados juntos, tomados de la mano, ambos visiblemente nerviosos, y yo estaba de pie frente a todos con el peso de lo que estaba a punto de hacer presionando sobre mis hombros. «Gracias a todos por venir. Sé que esto es inusual, tener una reunión durante el velorio, pero lo que tengo que decirles no puede esperar». Mi hermano mayor, Roberto, habló primero. «Arturo, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema con el funeral?» «No hay problema con el funeral. Hay un problema con la razón del funeral. No entiendo. Clara no está muerta». El silencio fue absoluto. Todos me miraban como si hubiera perdido la razón. Isabela dejó escapar un sonido ahogado, y Rodrigo cerró los ojos. «Arturo», dijo Roberto cuidadosamente, «entiendo que estés en duelo, pero Clara falleció hace 2 días. El doctor Hernández certificó. El doctor Hernández mintió. Con mi consentimiento. Clara y yo planeamos esto hace 2 semanas.
Fingimos su fallecimiento para exponer una conspiración contra nuestra familia. ¿Qué conspiración?, preguntó mi hermana Lucía, con genuina confusión. Pues la conspiración de mi hijo y mi nuera para robar de la empresa familiar, para acceder ilegalmente a documentos privados, para tomar control de activos que no les pertenecen. Todos los ojos se volvieron hacia Rodrigo e Isabela. Mi hijo tenía la cabeza agachada, pero Isabela se levantó indignada. Esto es ridículo. Don Arturo, entiendo que está en duelo y tal vez no está pensando con claridad, pero acusarnos ¿de qué? ¿De robo? Pero eso es exactamente lo que es. Don Mauricio, ¿puedes explicar sobre las transferencias no autorizadas? El contador se aclaró la garganta incómodamente. En los últimos 6 meses han desaparecido 2 millones de pesos de las cuentas de la empresa. Las transferencias tienen la firma digital del licenciado Rodrigo, pero él dice no saber nada de ellas. ¿Y a dónde fueron esas transferencias? A cuentas en las Islas Caimán, cuentas offshore que no están en nuestros registros. Isabela intentó otro ángulo. Esas fueron inversiones legítimas. Yo las manejé personalmente con el permiso de Rodrigo. No hay nada ilegal. ¿Inversiones en qué?, pregunté. Específicamente, con documentación, con contratos. Muéstrame la evidencia de estas supuestas inversiones. Yo no tengo los documentos aquí, porque no existen. Isabela, robaste 2 millones de pesos de mi empresa usando las credenciales de mi hijo. Eso es fraude, eso es robo, y eso tiene consecuencias criminales. No puedes probar nada. Puedo probar todo. Tengo los registros de las transferencias, tengo los intentos de acceso a mi computadora desde la oficina de Rodrigo, y más importante, tengo grabaciones de esta noche. Saqué mi tablet y puse el video en la mesa. Era la grabación de Rodrigo en nuestra casa, cambiando las cerraduras, intentando forzar el cofre. Esto fue grabado hace 2 horas. Mi hijo, en el día del supuesto velorio de su madre, fue a nuestra casa para cambiar las cerraduras y robar documentos del cofre familiar. La familia observó el video en silencio absoluto. Y cuando terminó, cuando vieron a Clara aparecer confrontando a Rodrigo, el shock fue palpable. «Clara está viva», susurró mi hermana Lucía. «Dios mío, está viva, y está esperando afuera, porque Clara y yo decidimos que la única manera de descubrir la verdad era dándoles la oportunidad perfecta. Un velorio donde todos estarían ocupados, donde la casa estaría vacía, donde podrían hacer lo que quisieran sin testigos. Me volteé hacia Rodrigo, excepto que había testigos. Cámaras en cada habitación, grabando cada movimiento, cada palabra, todo. Rodrigo finalmente habló con voz quebrada. «Papá, lo siento tanto. ¿Lo sientes porque lo hiciste o porque te atrapé? Porque lo hice, porque dejé que Isabela me convenciera, porque traicioné tu confianza». Isabela se volvió hacia él bruscamente. «¿Qué estás haciendo? No admitas nada». «Rodrigo, no digas nada más sin un abogado. Ya basta, Isabela. Se acabó. Tienen todo grabado. Tengo video confesando frente a mi madre. No hay manera de salir de esto. Siempre hay una manera. Solo necesitamos tiempo para... ¿Para qué?», explotó Rodrigo. «Para robar más, para planear mejor. ¿Para qué, Isabela? Para conseguir lo que merecemos. Rodrigo, tus padres tienen millones que eventualmente serían tuyos. Solo estábamos acelerando el proceso». El licenciado Torres intervino. «Señora Isabela, le sugiero que deje de hablar. Cada palabra que dice la incrimina más. No me importa, porque don Arturo no va a hacer nada. ¿Saben por qué? Porque si nos acusa criminalmente, admite públicamente que su propio hijo es un ladrón, que su familia está rota, que fracasó como padre, entonces va a guardar silencio. Vamos a negociar un acuerdo, y esto va a desaparecer». La arrogancia en su voz, la absoluta confianza de que podía manipular la situación, me hizo tomar una decisión que había estado posponiendo. «Estás equivocada, Isabela, porque no me importa la vergüenza pública. No me importa admitir que mi hijo cometió un crimen. Lo que me importa es la justicia. Y la verdad, está blufeando». «No estoy blufeando. Licenciado Torres, quiero presentar cargos criminales
contra Isabela por fraude y robo, contra Rodrigo como cómplice si es necesario. Don Arturo, dijo el abogado cuidadosamente, ¿está seguro? Una vez que presentemos los cargos, estoy completamente seguro. Rodrigo se levantó bruscamente. Papá, no. Por favor, no hagas esto. Puedo pagar el dinero. Puedo arreglar todo. ¿Con qué dinero, Rodrigo? No tienes 2 millones, y aunque los tuvieras, eso no cambia lo que hiciste. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres que vaya a la cárcel? ¿Quieres destruir completamente mi vida? Quiero que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Por primera vez en tu vida, quiero que entiendas que las decisiones tienen costos. Isabela cambió de táctica completamente. De repente su voz se suavizó, las lágrimas aparecieron. Don Arturo, por favor, sé que cometí errores terribles, pero piense en Rodrigo, es su hijo. ¿Realmente quiere que tenga antecedentes penales? Que nunca pueda trabajar en un campo respetable otra vez. Isabela Rodrigo tomó sus decisiones, sabía lo que estaba haciendo y ahora enfrentará las consecuencias. ¿Y si le devolvemos el dinero? Todo, con intereses. El dinero ya no es el problema es la confianza. El problema es que mi hijo conspiró para robarme, que tú lo convenciste de traicionar a su familia. Yo no lo convencí de nada. Él quería hacerlo. Estaba frustrado con ustedes, con cómo lo trataban como un niño. Isabela, cállate, gritó Rodrigo. Solo estás empeorando las cosas. ¿Empeorar? Rodrigo, tu padre va a presentar cargos. Ya no puede empeorar. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Y Clara entró, viva, saludable, con una expresión de decepción absoluta en su rostro. La reacción fue inmediata. Mi hermana Lucía gritó. Mi hermano Roberto se levantó de un salto, y la familia extendida que había entrado gradualmente para ver qué pasaba se quedó completamente congelada. Hola a todos, dijo Clara con calma. Como pueden ver, los reportes de mi fallecimiento fueron grandemente exagerados. Clara, susurró mi hermana. ¿Cómo? Fingí todo, con la ayuda de Arturo y el doctor Hernández, para exponer exactamente esto, señaló a Rodrigo e Isabela, para ver qué harían cuando creyeran que ya no estaba ahí para proteger a mi esposo. Se volvió hacia Rodrigo con lágrimas en los ojos. Hijo, cuando planeé esto, parte de mí esperaba estar equivocada. Esperaba que no hicieras nada sospechoso, que el velorio transcurriera normalmente y que pudiéramos revelarlo después como un error médico. Pero hiciste exactamente lo que temía. Fuiste directo a nuestra casa para robar. Mamá, lo siento. ¿Lo sientes? Rodrigo, me escuchaste confrontarte en el estudio. Me escuchaste explicar por qué hicimos esto. Y aún así, cuando regresaste aquí, le dijiste a Isabela que todo salió bien. No confesaste, no mostraste remordimiento, solo lamentaste que no pudiste abrir el cofre. Es que estaba en shock, no sabía qué hacer. Sabías exactamente qué hacer, mentir, encubrir, continuar con el plan, hasta que tu padre forzó esta reunión y expuso todo. Clara caminó alrededor de la mesa, mirando a cada miembro de la familia. Todos ustedes están aquí porque son testigos. Testigos de lo que pasa cuando la codicia supera al amor familiar, cuando el dinero importa más que la integridad. Se detuvo frente a Isabela. Y tú entraste a esta familia hace 3 años. Te dimos la bienvenida, confiamos en ti, y nos pagas con conspiración y robo. Doña Clara, entiendo que esté enojada, pero necesita ver esto desde nuestra perspectiva. ¿Tu perspectiva? Explícame tu perspectiva. Rodrigo trabajó en la empresa durante años, sin reconocimiento real, sin poder, sin participación en las decisiones importantes. Y ustedes lo trataban como un empleado más en lugar de como el heredero, porque necesitaba ganar ese reconocimiento. Isabela, nadie simplemente regala el control de una empresa de 200 millones de pesos. Se gana con trabajo, con lealtad, con demostrar competencia. Pero nunca le iban a dar esa oportunidad. Siempre iba a ser insuficiente. Entonces decidimos tomar lo que por derecho era suyo. No era suyo. Y esa es exactamente la mentalidad que los llevó a esto. Este sentido de merecimiento, de que el éxito de otros les pertenece automáticamente.
Isabela se levantó con los puños apretados. Ustedes son tan hipócritas. Fingen un velorio para atrapar a su propio hijo. ¿Qué clase de padres hacen eso? El tipo de padres que sospechan que su hijo está siendo manipulado para robarlos, respondí. El tipo de padres que prefieren descubrir la verdad de manera controlada en lugar de esperar a que el daño sea irreparable. Pues lo lograron. Descubrieron su verdad. Expusieron a su hijo. ¿Están felices ahora? No estoy feliz. Estoy devastado. Pero al menos tengo claridad. Y esa claridad me permite tomar decisiones que debía haber tomado hace meses. ¿Qué decisiones? Rodrigo, estás despedido de la empresa. Efectivo inmediatamente. Tu acceso a todas las cuentas, sistemas y documentos está revocado. Papá, no puedes. Puedo y lo hago. Y ambos, tú e Isabela, tienen 48 horas para devolver los 2 millones que robaron. Si no lo hacen, presento cargos criminales. No tenemos 2 millones. Entonces, encuentren la manera. Vendan lo que tengan. Pidan prestado. Lo que sea. Pero si ese dinero no está en la cuenta de la empresa en 48 horas, el licenciado Torres procede con la denuncia. Isabela intentó una última jugada desesperada. Se volvió hacia la familia extendida que observaba todo desde las puertas de la sala de conferencias. ¿Escucharon esto? Don Arturo está echando a su propio hijo a la calle. Está exigiendo dinero que no tenemos. Se está siendo cruel, vengativo. ¿Y ustedes simplemente van a quedarse ahí mirando? Mi hermano Roberto habló primero. Isabela, acabamos de ver el video. Vimos a Rodrigo cambiar las cerraduras de la casa de sus padres. Vimos el intento de forzar el cofre. No estamos ciegos, pero fue un error. La gente comete errores. ¿No merecen una segunda oportunidad? Segunda oportunidad, repetí con amargura. Isabela, esto no fue un error. Fue un plan, planeado durante meses, ejecutado en el día del supuesto velorio de la madre de Rodrigo. Eso no es un error, es maldad calculada. Clara añadió, y la segunda oportunidad habría sido posible si hubiera habido remordimiento genuino. Si Rodrigo hubiera regresado del velorio y confesado lo que intentó hacer, si hubiera mostrado aunque fuera un atisbo de conciencia, pero no lo hizo, mintió, y habría seguido mintiendo si no lo hubiéramos forzado. Rodrigo finalmente habló, con la voz rota. Tienen razón, todo lo que dicen es verdad, y mamá, papá, no espero perdón. Solo quiero que sepan que finalmente entiendo lo que hice, y voy a vivir con este remordimiento por el resto de mi vida. El remordimiento no paga los 2 millones robados, dije firmemente. El remordimiento no repara la confianza rota. Necesito acciones, no palabras. ¿Qué acciones quieres? Quiero el dinero devuelto. Quiero un divorcio de Isabela, porque mientras estés con ella nunca podrás reconstruir tu integridad. Y quiero que pases los próximos años demostrando que puedes ser un hombre honorable sin el apoyo financiero de tu familia. ¿Me estás cortando completamente? Te estoy dando la oportunidad de crecer. Por primera vez en tu vida, vas a tener que valerte por ti mismo. Sin mi dinero, sin mi empresa, sin mi protección. Y en ese proceso, solo tal vez, descubrirás quién eres realmente sin todo eso. Isabela soltó una risa histérica. Esto es increíble. Don Arturo, usted finge la muerte de su esposa para atrapar a su hijo. Y ahora lo está echando como si él fuera el villano. ¿No ve la ironía? Veo la diferencia. Yo fingí algo temporal para exponer la verdad. Ustedes conspiraron para robar de manera permanente. No es lo mismo. La ley no va a ver esa diferencia. Cuando presentemos nuestra contrademanda, cuando expongamos que ustedes fingieron un fallecimiento, firmaron certificados de defunción falsos, engañaron a una funeraria completa, veremos quién termina en problemas legales. El licenciado Torres intervino. Señora Isabela, le sugiero que consulte con un abogado antes de hacer amenazas, porque la evidencia contra ustedes es sólida. Fraude, robos, intento de allanamiento. Lo que don Arturo y doña Clara hicieron, aunque inusual, no constituye un crimen. Fue una investigación privada dentro de su propia propiedad. Firmaron un certificado de defunción falso. El doctor Hernández está dispuesto a testificar que fue un error médico inicial, que doña Clara estaba en un estado que pareció ser fatal, pero que después revivió.
Inusual, sí, criminal, no. Eso es mentira y todos lo saben. Tal vez, pero es una mentira que no lastimó a nadie. A diferencia del fraude de 2 millones que ustedes cometieron, que lastimó directamente a la empresa y podría haber afectado a los empleados, a los contratos, a todo. Isabela finalmente pareció entender que no había salida. Se dejó caer en la silla con una expresión de derrota absoluta. Y Rodrigo, mi hijo, estaba sentado junto a ella con las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Clara se acercó a Rodrigo y puso una mano en su hombro. Hijo, sé que esto duele. Sé que te sientes traicionado por nosotros por hacer esto, pero necesitas entender algo. Te amamos. Y precisamente porque te amamos, no podemos permitir que sigas por este camino. Si me amaran, no me estarían echando. Te estamos echando del dinero, no de nuestros corazones. Hay una diferencia. Y Rodrigo, si realmente cambias, si demuestras durante años que puedes ser un hombre íntegro, entonces hablaremos sobre reconstruir. Pero eso requiere que te separes de Isabela. No puedo simplemente divorciarme de mi esposa porque ustedes lo exijan. No es una exigencia, es una consecuencia. Rodrigo, mientras estés con Isabela, mientras estés bajo su influencia, nunca podrás cambiar genuinamente. Ella representa todo lo que está mal en tu vida: la codicia, la manipulación, el sentido de merecimiento. Isabela se levantó bruscamente. Ya tuve suficiente de esto. Rodrigo, vámonos. No tenemos que quedarnos aquí escuchando cómo tu familia te lava el cerebro. Pero Rodrigo no se movió. Isabela, ¿dónde está el dinero? Los 2 millones. ¿Realmente fueron a inversiones? Rodrigo, no es el momento. ¿Dónde está el dinero? Está seguro. En cuentas offshore, invertido en oportunidades que... Mentira, dijo don Mauricio, el contador. Revisé las cuentas. El dinero entró a las cuentas en las Islas Caimán, pero salió inmediatamente, transferido a otras cuentas que no pude rastrear. ¿A dónde fue, Isabela?, presionó Rodrigo. A inversiones privadas. ¿A dónde? Isabela finalmente cedió. A pagar deudas, las mías, deudas que tenía antes de conocerte, deudas de algunas malas decisiones financieras. ¿Qué tipo de deudas? Deudas de juego. Aposté mucho cuando estaba en la universidad. Y después las deudas crecieron con los intereses. Y cuando nos conocimos, vi una oportunidad de finalmente salir de ese agujero. El silencio fue absoluto. Rodrigo miraba a su esposa como si la viera por primera vez. Entonces, ¿todo esto fue por tus deudas de juego? ¿Me convertiste en criminal por tus deudas? No te convertí en nada. Tú elegiste ayudarme. Elegiste tomar el dinero, porque me dijiste que eran inversiones, porque me dijiste que lo íbamos a duplicar. Todo fue mentira. No todo fue mentira. Te amo, Rodrigo, eso es real. No me amas, me usaste, y yo fui tan tonto que no lo vi. Rodrigo se levantó y caminó hacia mí. Papá, tienes razón. Sobre todo, Isabela me manipuló, y yo dejé que lo hiciera porque era más fácil que pensar por mí mismo. Y ahora destruí todo. Mi relación con ustedes, mi trabajo, mi reputación, todo. No todo está destruido, dije suavemente. Tu relación con nosotros está dañada, sí, pero no necesariamente destruida para siempre. ¿Qué necesito hacer? Dime qué hacer y lo haré. Primero, divorcia a Isabela. Hoy, mañana, lo antes posible, porque mientras estés legalmente atado a ella, estás atado a sus decisiones, a sus deudas, a su corrupción. Lo haré. Segundo, devuelve el dinero. No sé cómo, pero encuéntralo. Vende lo que tengas. Pide prestado a quien sea. Pero esos 2 millones necesitan regresar a la empresa. No tengo cómo conseguir esa cantidad en 48 horas. Entonces tenemos un problema, porque no puedo simplemente ignorar 2 millones robados. Rodrigo, eso no es solo dinero familiar, es dinero de la empresa, dinero que afecta a los empleados, a los contratos, a todo. No puedo hacer como que no pasó. Clara intervino. Arturo, tal vez podemos darle más tiempo, 6 meses, 1 año, para que encuentre la manera de pagar. Y mientras tanto, ¿qué?
¿Esperamos? Confiamos en que realmente lo hará. Le damos un acuerdo legal, con consecuencias claras si no cumple, pero le damos la oportunidad de intentarlo. Miré a mi esposa, a la mujer que siempre había sido más compasiva que yo, más dispuesta a dar segundas oportunidades. Y después miré a mi hijo, destrozado, finalmente confrontando la realidad de lo que había hecho. Está bien, 1 año. Rodrigo, tienes 1 año para devolver los 2 millones, con un plan de pagos mensual que el licenciado Torres va a estructurar. Si cumples cada pago puntualmente, no presento cargos. Si fallas un solo pago, procedo legalmente. ¿Entendido? Entendido. Y papá, gracias. Sé que no lo merezco. No lo mereces, pero tu madre tiene razón. Mereces la oportunidad de intentar redimirte. Isabela había estado observando todo esto con creciente desesperación. Ahora se acercó a Rodrigo. Amor, no tienes que hacer esto. Podemos pelear esto legalmente. Podemos... Vete, Isabela. ¿Qué? Vete. Quiero el divorcio. Quiero que salgas de mi vida y no quiero volver a verte. Rodrigo, estás siendo irracional. Tus padres te están lavando el cerebro. Mis padres me están abriendo los ojos. Y finalmente estoy viendo quién eres realmente. Una mentirosa, una manipuladora, una ladrona que usó mi amor para robar de mi familia. Yo no soy la ladrona. Tú firmaste las transferencias. Tú cambiaste las cerraduras. No puedes poner todo esto en mí. Tienes razón. Yo también soy responsable. Pero la diferencia es que yo voy a enfrentar las consecuencias. Voy a pagar el dinero. Voy a reconstruir mi vida. ¿Y tú? Tú vas a continuar buscando al siguiente hombre con dinero al que puedas manipular. Isabela levantó la mano como si fuera a golpear a Rodrigo, pero mi hermano Roberto la detuvo. Señora, creo que es momento de que se vaya. No pueden echarme. Sí podemos. Esta es una reunión familiar privada y usted ya no es bienvenida. Entonces puede irse voluntariamente o podemos llamar a seguridad. Isabela miró alrededor de la sala, buscando algún aliado, alguna simpatía, pero solo encontró miradas frías y expresiones de disgusto. Finalmente tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Esto no termina aquí, dijo con veneno en la voz. Voy a demandar a Rodrigo por el divorcio, a ustedes por difamación, a todos, y voy a conseguir lo que me corresponde. Lo que te corresponde, dijo el licenciado Torres, es exactamente nada. Firmaste un acuerdo prenupcial cuando te casaste con Rodrigo. Un acuerdo que especifica que en caso de divorcio por causa de infidelidad o actividad criminal, no recibes ninguna compensación. Yo no fui infiel, pero sí cometiste actividad criminal, fraude específicamente. Entonces el acuerdo prenupcial se activa. Sales del matrimonio con exactamente lo que entraste. Nada. Isabela salió dando un portazo. Y cuando se fue, el ambiente en la sala cambió. Ya no era tenso y confrontacional, sino pesado con la tristeza de lo que había pasado. Clara abrazó a Rodrigo. Hijo, sé que esto duele, pero hiciste lo correcto. No se siente correcto, se siente terrible. Eso es porque el crecimiento siempre duele, pero es necesario. Y Rodrigo, vamos a estar aquí para ti. No con dinero, no rescatándote de las consecuencias, pero con amor, con apoyo emocional, con la esperanza de que puedas convertirte en el hombre que sé que puedes ser. Durante la siguiente hora, tuvimos conversaciones difíciles con la familia extendida, explicando por qué habíamos hecho lo que hicimos, pidiendo disculpas por el engaño del velorio falso, pero también dejando claro que no nos arrepentíamos porque había expuesto una verdad que necesitaba salir a la luz. Algunos lo entendieron, otros pensaron que habíamos ido demasiado lejos, pero todos acordaron en una cosa, que Isabela había sido tóxica y que era bueno que Rodrigo finalmente la estuviera sacando de su vida. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que cancelamos oficialmente el funeral con la excusa de un milagro médico, Clara y yo nos sentamos en nuestra terraza mirando las estrellas. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Clara. No lo sé. Fue brutal, fue público, fue humillante para Rodrigo, pero también fue necesario. Arturo, si no hubiéramos hecho esto,
Isabela habría seguido robando, Rodrigo habría seguido siendo su títere y eventualmente habrían destruido la empresa. Lo sé, pero duele. Duele haber tenido que llegar a esto. Me duele a mí también. Pero hijo, nuestro hijo, finalmente tiene la oportunidad de crecer, de ser su propia persona, de construir algo por sí mismo. ¿Y si no puede pagar los 2 millones? ¿Realmente voy a presentar cargos contra mi propio hijo? Esa es una pregunta para dentro de 1 año. Pero Arturo, necesitas estar preparado para hacerlo si es necesario. Porque si no hay consecuencias reales, nunca aprenderá. Tenía razón, por supuesto. Clara siempre tenía razón en estas cosas. Los siguientes meses fueron extraños. Rodrigo desapareció de nuestras vidas casi completamente. Se mudó a un departamento pequeño en otra parte de la ciudad. Consiguió un trabajo como gerente de proyectos en una empresa de construcción más pequeña y empezó a hacer los pagos mensuales según el acuerdo que habíamos estructurado. Cada mes, puntualmente, llegaba la transferencia. 50,000 pesos. No era mucho comparado con los 2 millones que debía, pero era consistente. Y don Mauricio me mantenía informado de cada pago. Don Arturo, su hijo está cumpliendo. Cada mes, sin falta, llega el pago. A veces llega unos días antes, nunca tarde. ¿Y su situación financiera? Según lo que puedo ver, está viviendo muy modestamente. Departamento rentado barato, sin gastos extravagantes, nada. Está realmente comprometido con esto. 6 meses después del velorio falso, Rodrigo me llamó. Era la primera vez que hablábamos directamente desde aquella noche. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría verte, solo para hablar, no para pedir dinero, no para negociar el acuerdo, solo para hablar. ¿Dónde? En el café donde solíamos ir cuando yo era niño. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. Mañana a las 10. Llegué al café con cautela, sin saber qué esperar, y ahí estaba Rodrigo, esperándome en una mesa del rincón. Se veía diferente, más delgado, con ropa más simple, con una expresión que ya no era de arrogancia, sino de humildad. Papá, gracias por venir. ¿Qué querías hablar? Quería que supieras que el divorcio se finalizó la semana pasada. Isabela recibió exactamente nada, como el acuerdo prenupcial especificaba, y está fuera de mi vida permanentemente. Me alegra escuchar eso. Y quería mostrarte algo. Sacó una carpeta con documentos. Este es mi plan completo para pagar los 2 millones. No solo los pagos mensuales acordados, sino un plan acelerado. Revisé los documentos. Eran detallados, realistas, mostraban cómo planeaba aumentar sus pagos gradualmente conforme su situación mejorara. Rodrigo, esto es bien hecho. Aprendí de ti. Cómo planificar, cómo ser meticuloso, cómo comprometerse con un objetivo a largo plazo. ¿Y cómo va el trabajo? Bien, no es glamoroso. Gano una fracción de lo que ganaba en tu empresa, pero es honesto. Sí, papá, hay una satisfacción en ganarme mi propio dinero que nunca sentí cuando vivía de tu generosidad. Eso es exactamente lo que esperaba que descubrieras. Quería preguntarte algo, y está bien si la respuesta es no, pero ¿alguna vez podré volver? No a la empresa necesariamente, pero a la familia. A tener una relación contigo y con mamá que no esté definida solo por mi deuda. ¿Quieres la verdad? Siempre. La verdad es que nunca te fuiste de la familia, Rodrigo. Te fuiste del dinero. Hay una diferencia, y si continúas demostrando este cambio, si sigues viviendo con integridad, entonces sí, podemos reconstruir, lentamente, con tiempo. Pero es posible. Vi las lágrimas formar en sus ojos. Gracias, papá. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Pero, Rodrigo, necesito que entiendas algo. Aunque reconstruyamos nuestra relación, aunque eventualmente pagues la deuda completa, las cosas nunca volverán a ser como eran. No puedo volver a confiar en ti con acceso ilimitado al dinero familiar. No puedo volver a darte un puesto en la empresa sin años de demostrar que has cambiado. Lo entiendo. Y honestamente, no quiero volver a la empresa. Quiero construir algo propio. Tal vez no tan grande como lo que tú construiste, pero algo que sea mío. Algo que gané con mi propio esfuerzo. Esa es la actitud correcta. Nos quedamos en ese café durante 2 horas.
hablando no sobre dinero o consecuencias, sino sobre la vida, sobre qué había aprendido, sobre cómo se sentía vivir sin el apoyo financiero al que estaba acostumbrado, sobre cómo había sido un despertar doloroso pero necesario. Y cuando nos despedimos, cuando me levanté para irme, Rodrigo me abrazó. «Te amo, papá, y siento todo el dolor que causé. Yo también te amo, hijo, y estoy orgulloso de ti, no por quien fuiste, sino por quien te estás convirtiendo». Un año después del velorio falso, la familia se reunió para celebrar el cumpleaños de Clara. Era la primera reunión familiar grande desde aquella noche terrible. Rodrigo llegó con una envoltura grande. Cuando Clara la abrió, adentro había un cheque por 500,000 pesos y una carta. «Mamá, papá, este cheque representa los pagos adelantados. He estado trabajando 2 empleos, ahorrando cada peso, viviendo con lo mínimo. Y aunque todavía debo 1,5 millones, quería mostrarles que estoy comprometido. Y la carta es algo más importante». Clara leyó la carta en voz alta. Era una oferta de trabajo de una empresa constructora en Monterrey. Una posición de director de proyectos con un salario significativamente más alto de lo que Rodrigo ganaba ahora. «Es una oportunidad real», dijo Rodrigo. «Una oportunidad que gané por mí mismo. Sin tu nombre, sin tus conexiones. Solo con mi trabajo y mi reputación que he estado reconstruyendo este año. ¿Vas a aceptarla?», pregunté. «Sí, y con ese salario puedo pagar la deuda en 2 años en lugar de 4. Puedo finalmente cerrar ese capítulo de mi vida». Clara lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Estoy tan orgullosa de ti». Y yo también lo estaba. Porque mi hijo, el mismo que había conspirado para robarnos, que había cambiado las cerraduras de nuestra casa en el día del supuesto velorio de su madre, había pasado 1 año confrontando sus errores y convirtiéndose en un hombre diferente. No era perfecto, todavía tenía camino por recorrer, pero estaba en el camino correcto. Si están escuchando esta historia, si resuena con ustedes de alguna manera, quiero que entiendan algo fundamental. A veces el amor requiere pruebas extremas. A veces, descubrir la verdad requiere métodos poco convencionales. Mi esposa y yo fingimos su fallecimiento para exponer una conspiración de robo dentro de nuestra propia familia. Fue brutal, fue controvertido. Algunos dirán que fuimos demasiado lejos, pero funcionó, porque expuso no solo el crimen, sino el carácter. Mostró quién era realmente nuestra nuera, una manipuladora con deudas de juego que vio a mi hijo como un medio para salir de sus problemas. Y mostró quién era mi hijo en ese momento. Alguien dispuesto a traicionar a su familia por codicia y por influencia de una persona tóxica. Pero también le dio a mi hijo algo que años de complacencia nunca podrían haber dado: la oportunidad de tocar fondo y reconstruirse desde cero. Desde mi casa en México, con 62 años y un hijo que finalmente está encontrando su camino, les deseo el coraje para hacer lo que sea necesario para proteger a su familia, incluso si eso significa métodos poco convencionales, incluso si eso significa confrontaciones dolorosas, y les deseo la sabiduría para reconocer cuando alguien está siendo manipulado, cuando el amor ciego está permitiendo comportamiento destructivo, cuando es necesario forzar una crisis para prevenir una catástrofe mayor, porque al final, lo que hicimos no fue cruel, fue amor. Amor lo suficientemente fuerte para establecer límites duros. Amor lo suficientemente valiente para exponer verdades difíciles. Amor lo suficientemente sabio para saber que a veces salvar a alguien significa dejarlos caer primero. Gracias por escuchar nuestra historia. Y si les ayudó de alguna manera, si les dio una perspectiva sobre cómo manejar traiciones familiares, sobre cómo exponer manipulaciones, sobre cómo dar segundas oportunidades con condiciones claras, compártanla. Porque en algún lugar hay otro padre sospechando que su hijo está siendo manipulado, otra familia siendo robada desde adentro, otro hijo perdido en la influencia tóxica de alguien que no lo ama realmente. Y todos necesitan saber que está bien investigar, está bien establecer trampas para exponer la verdad, está bien confrontar incluso cuando duele, porque la verdad, por dolorosa que sea,
siempre es mejor que vivir en una mentira cómoda. Y necesitan saber que el cambio es posible, que tocar fondo puede ser el comienzo de algo mejor, que un hijo que traiciona puede convertirse en un hombre íntegro si se le da la oportunidad correcta con las consecuencias correctas. Mi hijo me robó, cambió las cerraduras de mi casa, intentó forzar mi cofre, todo en el día del supuesto velorio de su madre. Y hoy, un año después, está reconstruyendo su vida con honestidad y esfuerzo propio, no porque lo rescaté, sino porque lo dejé caer y le di las herramientas para levantarse solo. Esa es la lección final, que a veces el mayor regalo que le puedes dar a alguien que amas es la oportunidad de fracasar completamente, de enfrentar las consecuencias reales y de descubrir que tienen la fuerza para reconstruirse sin tu rescate.